Feliz día, les saludamos desde el Consejo Nacional Anticorrupción en el podcast CNA. Me acompaña Iris Cardosa y tenemos a un invitado especial, el fiscal Luis Javier Santos. ¿Cómo está, fiscal? Pues muy bien, encantado de estar acompañándonos. Todos hemos escuchado, Iris, los fiscales del Ministerio Público, pero creo que desconocemos cuál es la función principal de un fiscal. En este caso, usted que está al frente de la UFERCO. Bueno, la función principal del fiscal es dirigir la investigación. O sea, cualquier investigación que se inicie tiene que estar bajo la dirección de un fiscal. Cualquier denuncia que llegue ante la policía o ante cualquier otro organismo e ingresa al Ministerio Público, primero tiene que conocer el fiscal para que sea el fiscal quien determine las investigaciones que se van a realizar. Eso es lo principal. O sea, los agentes trabajan para el fiscal. Medicina forense trabajan para el fiscal y todo el personal técnico también trabaja con el fiscal o podríamos decir para poder, todos ponen su conocimiento al servicio de la investigación que se está realizando y que está dirigiendo el fiscal. Es como el vector entonces de la investigación, ¿verdad? Abogado Luis Javier, a veces las personas no entienden la función del fiscal y lo ven como una figura alejada o ajena al trabajo de la impartición de justicia. Y ahí es donde se tiene que hacer ese acercamiento a la sociedad, que la persona conozca. Por eso hablamos también de la importancia de la elección de una nueva fiscalía, de nuevas personas, autoridades dentro de la fiscalía. ¿Cómo hacer ese acercamiento entre el fiscal y la población, que creo que a veces desconoce totalmente su función? Bueno, primero hay que tener claro que dentro de la administración de justicia, el papel que desarrolla el fiscal representa solo un actor. O sea, la administración de justicia se compone de varios actores. Está el juez, están los defensores y luego está el fiscal. ¿A quién representa el fiscal? Pues el fiscal representa a la sociedad. Ya la Constitución ya dice que la función fundamental del Ministerio Público es representar, defender y proteger a la sociedad. Entonces, es inconcebible que si un Ministerio Público va a representar, defender y proteger a la sociedad, que la sociedad vea al Ministerio Público como algo lejano, como su enemigo, como un espacio a la cual le es difícil acceder. Creo que ese es lo principal que debe cambiar la institución. ¿Qué se necesita para ser fiscal? Además de honestidad, ¿verdad? Y ser buena persona. ¿Qué necesitamos para ser fiscales? ¿Cuál es el currículo que debe tener, por ejemplo? Pero en primer lugar, tiene que tener vocación para ser fiscal. Le debe de gustar lo de la investigación. El fiscal no debe de ingresar. Para ser fiscal en la universidad usted no aprende a ser fiscal. Y entonces cuando a ser dicen, fiscal usted lo aprende carrera, en la práctica. Y yo creo que lo principal que debe tener alguien que va a incursionar en la carrera fiscal es que le guste. O sea, que le guste realizar investigaciones, descubrir cosas nuevas y además el trabajo en equipo. No se puede ser fiscal si a usted no le gusta trabajar en equipo, porque todas las investigaciones se llevan a cabo a través de equipo y dirigidas por el fiscal. El problema es más profundo cuando llegan personas a ocupar el cargo de fiscal y realmente no tienen esa vocación. Realmente el trabajo que lo realizan lo hacen por un salario, lo hacen por un cargo, pero no lo hacen por ese deseo de servir a la sociedad. No hay un genuino interés de servir. Y ahí, cuando sucedió la huelga de fiscales, se hicieron unas entrevistas a los que estaban en ese movimiento. Y ellos decían, hace 7 años no hay un proceso para ingresar a la fiscalía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha detenido? Hay cantidad de casos. Eso también contribuye a la impunidad en Honduras. Claro, lo que pasa es que cuando los políticos se apoderan de la institución, que ha sido de manera gradual, lo que hacen es desaparecer todos estos procesos para que ingresen al Ministerio Público personas que realmente quieran servir a la población.
que realmente quieran dar todo el esfuerzo para poder realizar la investigación. ¿Qué ha pasado? Pues como el requisito en la ley es para poder acceder a ser fiscal, tiene que pasar por un concurso, pues han creado otras oficinas. Y eso nosotros lo hemos dicho, han creado oficinas grandes dentro del Ministerio Público que las llenan de abogados y luego hacen concurso interno y esos abogados se quedan como fiscales. Ese no ha sido el proceso para poder seleccionar fiscales. El proceso que tuvimos que pasar nosotros y el proceso que tuvieron que pasar más de 900 fiscales de carrera aquí en el Ministerio Público, más de 1000 fiscales de carrera aquí en el Ministerio Público, es un mes de preparación. Un mes de preparación para conocer la institución y poder pasar toda una serie de pruebas para poder acceder al cargo. Y es injusto que a veces personas ingresen al Ministerio Público sin seguir todo ese proceso y sean puestas en un cargo porque llegan a demeritar todo el trabajo que a veces la mayoría de fiscales está realizando. Y esto por lo mismo de que llegan personas que ven más el interés político que realmente el trabajo que se puede hacer. Politizar el Ministerio Público. Claro. ¿Cuántos años lleva usted siendo fiscal? Yo llevo 25 años. 25 ya años. alcanzó la mayoría de edad. Exacto. Entonces en este ejercicio como fiscal. Vamos a la sección Hablemos Honestamente. Hablemos honestamente. Vamos a ver, en estos 25 años usted debió haber visto algunos retos, obstáculos. Creo que también, bueno, ya mencionó la parte de politización, que es una. La vocación es otra. Hemos visto también cómo las amenazas, igual el crimen organizado, los mismos grupos de poder, pueden ser una traba para que su ejercicio como fiscal, que su fiscalía se desarrolle como debe ser. ¿Cuál es usted el que podría calificar por lo menos los 3 primeros obstáculos que impiden una genuina lucha anticorrupción? Pues ya hablando específicamente de la lucha contra la corrupción, es la falta de apoyo interno dentro de la institución. Siempre las unidades de lucha anticorrupción no se apoya lo necesario. Yo vengo solicitando apoyo para estas unidades desde el 2004. Desde el 2003 que me involucré en la lucha contra la corrupción, aunque antes participé también en investigaciones, pero el 2003 fue la primera vez que yo llegué a formar parte de una fiscalía anticorrupción y desde entonces venimos haciendo las mismas peticiones. Pues yo tengo todas las copias de los oficios y las peticiones que se hacían al fiscal general, que nos facilitaran auditores, que nos facilitaran analistas financieros. Y 20 años después seguimos pidiendo lo mismo. Bueno, pero entonces, ¿qué haría usted? Usted intentó ser fiscal general. Nada. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué elementos agregados, qué valor le daría usted al Ministerio Público si ya está desde adentro, ya conoce cómo opera? Ya está al frente de una de las fiscalías más beligerantes también. ¿Cuál hubiese sido el Luis Javier Santos en el caso que ya tuviera la investidura como fiscal general? Bueno, dentro de mi plan de trabajo habían 4 pilares. Y que eso no es todo, pero era lo principal que se iba a implementar en el Ministerio Público. Uno es modernizar la institución. Los fiscales generales que han llegado no le han apostado a la modernización. El Ministerio Público todavía se trabaja con las uñas. Todo se trabaja manual. Y habla de los archivos, expedientes. Hay software especializados para poder analizar la información, para poder manejar la información. Incluso el equipo informático es desfasado en la mayoría de fiscalías. No, si una persona, ponerle un ejemplo, si usted quiere saber si está siendo denunciada en el Ministerio Público, cada oficina tiene que contestarle de manera individual, no colectivo, sí, no está, no hay un registro, no hay una base de pudiéndolo datos. tener en una base de datos. Eso.
La modernización del Ministerio Público y la implementación de las nuevas tecnologías al servicio de la investigación, creo que eso es esencial. Y eso ahorraría esfuerzos, ahorraría recursos y las investigaciones, las respuestas a las demandas de la sociedad fueran más expeditas. Lo otro es la profesionalización. En el Ministerio Público hay un poco más de 1.500 fiscales, hay 3.800 servidores, la mayoría excelentes, profesionales, capacitados, pero no están en el puesto adecuado. ¿Por qué? Porque no se ha respetado la carrera fiscal. La carrera fiscal existe en papel, pero en la práctica no se implementa. Entonces la reingeniería que usted propone pasa por, no es deshacernos del personal que está, sino distribuirlo en el área en donde puedan dar mejores resultados. El mismo personal usted puede obtener mejores resultados si lo coloca en los puestos adecuados. Y eso no se ha querido hacer. Pero o sea, también no se ha tenido voluntad de hacer. Y agregar también mayor cantidad de fiscales. Son 18 departamentos, no puede centrarse todo en Tegucigalpa, hay tantas 3.800. Claro, lo que pasa es que usted tiene un doctor en derechos humanos trabajando en delitos comunes, no se va a sentir lo suficiente motivado y además que lo está desperdiciando. Si usted tiene 5 fiscales con maestría, quizás en criminalística, pero lo tiene en un departamento donde no aplica entonces siente que no está creciendo dentro de la institución y eso trae frustración. ¿Y el Ministerio Público tiene esa estructura de permitir el crecimiento profesional de los fiscales? Claro que sí. De hecho, la estructura está hecha para eso, para que se ingrese de fiscal auxiliar, usted pueda seguir a jefe de sección, después jefe de unidad y luego convertirse en subdirector. Va escalonando o director del Ministerio Público. No obstante, usted va a ver fiscales antiguos que tienen 25 o 28 años de estar en el Ministerio Público y están de fiscales desempeñando la función de un fiscal auxiliar. Y están ocupando el cargo de jefatura fiscales que han ingresado posteriormente. ¿Y hay una revisión de esos puestos del personal? ¿O no lo hay? No lo hay. En el Ministerio Público no se reconoce toda esa antigüedad y los conocimientos, los estudios que ha adquirido el servidor para poderlo colocar en un puesto. Sino que si soy amigo, si es mi amigo, funciona bien en el puesto. Si es conocido o si es recomendado, pues funciona bien en el puesto. Vamos a la sección apariencia o transparencia. Apariencia o transparencia. Fiscal, no le voy a preguntar si se engavetan los casos en el Ministerio Público. Le voy a preguntar por qué se engavetan. Lo voy a dar por cierto ya. Sí, antes solo quería decirle que eran 4 pilares los de mi plan. Me dijo digitalización. Uno es la modernización, la profesionalización. Pero también estaba que el Ministerio Público se convirtiera en líder en el combate a la criminalidad y la impunidad. Y dentro de todo eso está el acercamiento con la sociedad. Mire, la rendición de cuentas desde el Ministerio Público también se tiene que dar. Mire, hay casos en el Ministerio Público que han sido escándalos nacionales. Nosotros que somos fiscales no sabemos qué ha pasado con esos casos. O sea, esas respuestas la sociedad tiene derecho a saberlas. Yendo para San Pedro Sula, en una ocasión se le decomisaron 1 millón de lempiras a la esposa de un funcionario. Nadie sabe qué pasó con ese caso. En Tegucigalpa llegó un avión, desapareció. Nadie sabe, ni nosotros como fiscales no sabemos qué pasó con el caso. A San Pedro Sula llegó un avión al aeropuerto, se desapareció y nadie sabe qué traía, qué llevaba ni cómo se desapareció del aeropuerto. Esos casos, ¿por qué la sociedad no tiene derecho a saber? En el Seguro Social, ¿usted cree que lo que ha pasado en el Seguro Social es lo que hemos conocido nosotros públicamente? ¿Usted cree que solo el gerente administrativo estuvo involucrado en todo lo que pasó en el Seguro Social?
Si fueron 7.000 millones de lempiras. Un latrocinio de grandes magnitudes Eso debe no tener es, a más personas. Eso indigna no la es población. una red estructurada por una persona o dos personas. Esas son estructuras mucho más grandes que implican a muchas más personas. Entonces la sociedad creo que tiene el derecho a debemos conocer saberlo, pero o a imagínense saber. qué esperanza nos esa queda. información nos indigna, eso molesta a la población. Y si usted escucha las pláticas de las personas en la calle, siempre recuerdan el caso del Seguro Social y no como quedó en el pasado, lo recuerdan Claro. con indignación, con molestia. Queremos saber qué pasó, quiénes quedaron, quiénes fueron las personas que se robaron esos millones de lempiras. Mientras eso no suceda, siempre va a haber desconformidad, siempre va a haber Fiscal, pero si desconfianza ustedes son hacia los la que institución. investigan y no conocen cómo se desarrolló, ¿qué nos espera el resto de la Lo que población? pasa es que como está estructurado el Ministerio Público con diferentes unidades, uno no puede conocer lo que está pasando en otra unidad. Y eso ni la está otra bien, unidad. está bien eso, esa autonomía No, o esa dentro del secretividad. Ministerio Público debería haber un trabajo, deberíamos de trabajar dentro de un ambiente de confianza. O sea, conocer realmente lo que está pasando. Porque con los muchos casos para- pueden estar relacionados entre fiscalías. Claro. Esta es era una de mis propuestas. Lo otro, que usted como ciudadana llega al Ministerio Público, usted no puede hablar con un fiscal. Los fiscales se encierran en sus cubículos y no quieren atender No a son nadie. accesibles ¿Y para cuándo No son tienen- accesibles. y cuándo tienen O sea, ese acercamiento ¿por con la qué no persona? hablar con la sociedad? Si es como que usted contrate un abogado y su abogado no me quiera ver, hablar no me con ponga al usted. tanto de lo Sí, que pasa. sí, que nos contrata a nosotros de la sociedad con sus impuestos. ¿Y Nosotros hasta qué tenemos que momento escucharlo. logra la persona que ha puesto una denuncia conocer al fiscal? Cuando el fiscal quiera escucharlo, cuando el fiscal ya no lo aguanta de tanto que lo va a buscar. Eso sucede. Entonces, porque desde que entra al Ministerio Público usted ve como una muralla que le impide ingresar al Ministerio. El Ministerio Público se ha cerrado para nosotros los fiscales y también se ha cerrado para la sociedad. Pero usted- Ni nosotros, hay departamentos del Ministerio Público que nosotros no podemos ingresar. ¿Por qué? Algo que anteriormente lo hacíamos. Usted como fiscal ha tenido una carrera un poco más mediática que el resto de sus compañeros y compañeras. Y debe tener más sensible ese pulso de cómo lo percibe la ciudadanía. ¿Percibe esa lejanía del fiscal, la ciudadanía? Sí, claro. Uno lo sabe cuando mi oficina llegan todos los días ya personas a exponer situaciones de otra fiscalía que no los atiende, que su caso está así, que a ver qué se hace de la oferta. Uno les escucha, uno les explica y la gente se va contenta. Ellos saben que el UPERCO no puede hacer nada, pero el hecho de ser escuchado, eso les satisface y las personas se van tranquilas. Eso es parte de lo que usted decía, la profesionalización del fiscal, que entienda que es un servidor público, Claro. y que al final tiene que acercarse a la persona que está solicitando un servicio. Pero también esto puede ir relacionado con lo que nos comentó al inicio, que dice, ha influido también la política, los políticos. Claro. ¿Cómo cambiar esa dinámica? Porque al final el Ministerio Público va a seguir siendo visitado por personas que necesitan de fiscales que los atiendan. Sí, claro, al haber servidores a veces insensibles, pues entonces se encuentra usted con ese tipo de trato. Y yo creo que el Ministerio Público debe haber un trato mucho más humano, debe humanizarse la función del Ministerio Público. Los fiscales no debemos ser meros robots que nos sentamos atrás de un escritorio y atrás de un requerimiento de investigación estamos mandando a investigar. Tenemos que tomar en cuenta a la víctima, tenemos que tomar en cuenta a todos los que involucrados en la investigación para poder de alguna manera recobrar esa confianza que se ha perdido. Iris, el fiscal nos ha dicho en reiteradas ocasiones que uno de sus pilares es humanizar el Ministerio Claro. Público, tener a la persona como el centro de la acción del fiscal. Claro. Pero también esto pasa, para que no se me escape la pregunta que le había hecho anteriormente sobre desengavetar casos de corrupción. Claro. ¿Cómo Sí. está el Ministerio Público en esta parte de judicialización? Hay una deuda pendiente, una deuda grande
en líneas de investigación que se han presentado y que no han llegado a un proceso judicial. Esto también puede tener que ver con que el Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal y esto es prácticamente está monopolizado. ¿Necesita ayuda el Ministerio Público o pueden solos con todo lo que está en temas de corrupción, criminalidad organizada y todo lo que tiene que ver con justicia? Lo que necesitamos es un fiscal que realmente le interese combatir la corrupción y que quiera apoyar la lucha contra la corrupción. Mire, le voy a poner un ejemplo. Una investigación del Ministerio Público, de UFERCO, que tenemos en curso, tenemos documentos originales, documentos, pruebas. Nosotros no necesitamos salir de las oficinas de UFERCO para poder realizar las investigaciones y poderlas llevar ante los tribunales. Solamente para poder citar a los testigos, de ahí nada. O sea, con eso le quiero decir que tenemos documentación suficiente para sentarnos en un escritorio y con el personal que actualmente tenemos, pasar 20 años haciendo requerimientos, investigaciones y mandarlas al tribunal. Lo que no tenemos es personas. ¿Cómo vamos a estar 20 años nosotros investigando toda la documentación? Para eso necesitamos duplicar o triplicar el personal para que esas investigaciones salgan mucho más rápido. Pero usted se le dieron superpoderes en el Congreso recientemente. Con la MASI nosotros aseguramos la suficiente información para poder realizar investigaciones sin salir de la oficina. La información que tenemos ahí es valiosa, de casos no de 1 millón, de miles de millones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer con 7 financieros? 7 financieros tenemos. Y se nos ha ofrecido ayuda, pero el Ministerio Público, la normativa no permite que nosotros podamos aceptar ayuda. Bueno, el mismo CNA nos ponía a disposición financieros. Los cooperantes nos ponían... del reglamento interno del Ministerio Público. Claro, solo el fiscal general puede autorizar una ayuda o colaboración externa. Sí existe la posibilidad de que se dé esa unión con organizaciones de sociedad civil o con otros organismos que puedan apoyar a la oferta. Claro, sí pero existe, tiene que haber voluntad de parte del fiscal general. Y eso es lo que nosotros esperamos con el nuevo fiscal general, que haya apertura, que se puedan firmar los convenios, que puedan firmar los proyectos. O sea, es que no es problema de presupuesto, es problema de que el Ministerio Público se deje ayudar. Usted dice lo que podemos esperar del nuevo fiscal general. Quiere decir entonces que usted ya se da por vencido y el recurso que interpuso ya no cree que vaya a pasar nada. Usted dice, ya no estoy en el proceso y no hay un milagro que pueda pasar para que tengamos a Luis Javier Santos como fiscal. Yo el día que fui a postularme para fiscal general, yo di una declaración, porque a mí me preguntaron si tenía el suficiente apoyo político. Y yo dije algo que definitivamente desde ahí yo creo que yo ya sabía que no iba a llegar a ser fiscal general. Yo dije que yo me iba a postular porque consideraba que tenía los méritos para participar en un proceso y que al final se escogiera el mejor. Pero que yo jamás iba a ir a bajarle la cabeza a un político ni a tener reuniones con políticos para que me nombraran como fiscal general. Yo creo que si en Honduras llegar a ser fiscal general así, porque para que usted tenga independencia, la independencia tiene que comenzar desde el momento que usted se postula. Desde el momento que usted se postula, usted no tiene que tener ninguna relación con ningún político. Entonces usted no es libre. Para fiscal. poder ejercer la independencia del Ministerio Público. Eso es lo que se requiere para que se realicen todos los cambios que le manifiesto. Pero así jamás llegaríamos a ser fiscal. ¿Usted no tenía el apoyo de Libre en ese momento? Ni ahora. Yo no había hablado con ningún político, ni hasta ahora he hablado con ningún político sobre el apoyo para ser fiscal general. Es que yo creo que... ¿Pero pertenece a las bases o a la ideología con parte de Libre? Yo no pertenezco a ningún partido. Vamos a dejar estas declaraciones en este momento. Lo puede afirmar. Claro, sí. Bien, porque vamos a hacer una pausa social. En esta pausa social vamos a hablar sobre qué se está moviendo en las redes y en relación a lo que usted acaba de afirmar.
usted vio un tuit de respuesta a algo que usted había posteado del coordinador del Partido Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya. Pausa social. José Manuel Zelaya tuiteó: quiero desmentir a quien fue a calentarle la cabeza al director de UFERCO para que después publicara sin dar la fuente que esté opuesto a su aspiración. No tengo ninguna queja en contra de su trabajo, todo lo contrario. Porfa, no se deje manipular, y lo etiquetó a usted. Claro, eso fue por una manifestación, una declaración que yo di al momento de que se me excluyó del proceso, porque a uno le llega información. Yo no puedo asegurar si él lo dijo, tampoco puedo dudar de la persona que me lo dijo, pero sí una manifestación que a Luis Javier Santos no lo querían dentro del proceso. ¿Y por qué? Porque independientemente si yo fuera a llegar como fiscal general o no, el llegar dentro de los 5 al Congreso Nacional iba a tener un costo político mucho más alto que si me se repite el fenómeno Ana Pineda, es decir, a Luis Javier no lo quería el Partido Nacional porque dicen que es libre. Como que Libre dice que no, que usted no es de Libre. Usted dice, no, yo no pertenezco a ningún partido político. Es un fenómeno parecido al de Ana Pineda en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cree que este fenómeno está repitiéndose? ¿Y qué tanto daño le puede hacer a Honduras en el sistema de justicia que esto pase? Es que el problema que se da con la clase política, con la mala clase política, porque yo creo que sí hay dentro de la política también hay personas que tienen intereses buenos para nuestra sociedad, pero el problema que se da dentro de esta mala clase política es que a ellos no les interesa si el fiscal general es de Libre, es liberal y nacionalista. A ellos les interesa el fiscal general que les vaya a garantizar impunidad. Eso es lo que les interesa. Si no, usted vea el revuelo y la tergiversación que se le ha dado a la derogación del decreto 116 de 2019. Hay varios aspectos, pero se ha tergiversado totalmente todo. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera estaba dando impidiendo de alguna manera que se continuaran con algunas investigaciones. Eso es lo que realmente interesa. Si deroga o no el fondo departamental, si de alguna manera el procedimiento se hizo mal, eso sale sobrando. Lo que interesa es que se siga con ese, impidiendo que el Ministerio Público investigue de oficio. Claro. Al final los políticos no están interesados en que haya justicia, que continúe la impunidad. Claro. No debemos avanzar esa lucha contra la corrupción. Yo eso lo tuve claro desde la huelga de hambre del 2008, cuando nosotros llegamos a esa huelga de hambre creyendo, en ese entonces había un bipartidismo, ¿verdad? Liberales y nacionalistas, creyendo que si desde el Congreso Nacional unos votaban a favor, se iba a sacar al fiscal general de que en ese entonces estaba liderando el Ministerio Público y que tenía archivado más de 100 casos. Ahí fue cuando a nosotros se nos abrió los ojos que el fiscal general no importaba si era de nacionalista o si era liberal. Cuando asistimos a reuniones donde liberales y nacionalistas juntos protegiendo al fiscal general, protegiéndolos porque eran sus casos los que estaban ahí en investigación y que estaban archivados. De nuevo, lo que usted afirmaba, lo que les interesa es que garantice impunidad. Claro, no y mirábamos inconcebible que un líder liberal con un líder nacionalista estuvieran de acuerdo para proteger a un fiscal general. Eso nosotros lo logramos observar. Nadie nos contó. Fiscal. Nosotros estuvimos en las diferentes reuniones que fuimos invitados y que trataban de alguna manera de que se terminara la Y conociendo ustedes ese ambiente político, viendo cómo se maneja, ni siquiera por debajo de la mesa, ¿verdad? Por encima, abiertamente. Claro.
¿Le han ofrecido a usted incursionar en política? ¿Ha tenido propuestas? No. No, ¿y lo haría? ¿Lo consideraría? Yo siempre he manifestado, uno no puede decir no, pero yo siempre he manifestado que nunca me voy a involucrar en política. ¿Qué lo animaría a involucrarse en política, a buscar una candidatura para ser diputado, por ejemplo? Pues no me anima a ser diputado. No me anima ni siquiera. Le digo qué es lo que me anima más a mí. Culminar los 7 años que me hace falta para jubilarme y olvidarme totalmente de lo que es la abogacía y disfrutar de mi jubilación. Qué egoísta plan. Sí. Dar todo y todo lo que usted ha accionado y se ha preparado, son se más ha de 20 formado, años de lucha. ¿Cómo lo va a retribuir al país sabiendo tanta necesidad que tenemos? Son 25 años que he trabajado en el Ministerio Público. Le he dado un riñón al Ministerio Público. Le di literalmente la tercera parte de mi hígado. Le di la vesícula y 7 días que estuve casi muerto en el hospital, también pues se lo dio al Ministerio Público. Y regresé a trabajar al Ministerio Público y a luchar contra la corrupción. Y llevo más de 10 años y estoy tratando de dar lo mejor y lo voy a seguir dando dentro de 7 años. Yo creo que es lo menos que uno se puede merecer, tener una jubilación tranquila. Creo que hay nuevas generaciones, hay que tratar de formar compañeros para que se ocupen y esta de jubilación tranquila pasa por una conciencia tranquila, ¿verdad? Claro, una conciencia tranquila, dormir bien, cosa que los corruptos no lo hacen. Pero fiscal, eso da un panorama triste para el país. Nos presenta una visión de más adelante qué va a pasar en 7 años. Entonces vendrán generaciones. Hablamos al inicio que no se está dando ese cambio generacional de fiscales, no se respeta la carrera fiscal. ¿Qué va a pasar en 7 años? ¿Realmente tendremos un ministerio público todavía más decaído? ¿O habrán cambios? En el Ministerio Público hay suficientes profesionales que creo que pueden ocuparlo. Lo que pasa es que no se les presenta la oportunidad. Y si todos están trabajar en la lucha jubilarse, contra la corrupción es más allá que un trabajo. Usted tiene que perder el temor a que lo despidan. Usted incluso tiene que desde ahí inicia el arriesgar la vida suya y la de su familia. Mi hijo tiene más de 12 años de estar en Estados Unidos asilado, pequeñito. O sea, yo me he perdido todo el crecimiento de mí. Y eso uno tiene que sabe los riesgos que uno asume. O sea, el hecho de que hay fiscales que no salen de su escritorio, de su oficina, por una amenaza verbal que les ha realizado un imputado. Si supiera usted la cantidad de amenazas que a uno le llegan y las cuales uno las mira normal, porque es parte del trabajo. Son los riesgos que uno asume al ser fiscal. Y el que no asuma esos riesgos, que no sea sabe. fiscal, que le deje el espacio a otro que quiera asumir esos riesgos, porque ser fiscal siempre va a traer riesgos. Siempre lo va a traer en cualquier unidad. Entonces, usted está formando a su sucesor. Yo sé que dentro de la institución hay bastantes fiscales con la suficiente capacidad que si se les da la oportunidad podrían hacer igual o mejor trabajo que el que... Bueno, y de los 5 que quedaron seleccionados, ¿tiene usted algún perfil que le llame la atención y que diga, si esta persona llega a quedar como fiscal general o adjunto, el Ministerio Público puede cambiar el rumbo que lleva hasta el momento? Yo creo y quiero apostarle a que los 2 candidatos sean, o los 2 que se nombren en el Ministerio Público, sean los que mejores notas obtuvieron. Que prime la meritocracia. Claro, a eso le puede apostar. Es decir, Jenny Almendares. Y el señor Mario Morazán. Sí. Para fiscal general. Independientemente. Una primera fiscal mujer. Claro. ¿Qué esperaría usted de esto? Más allá de operar con la justicia con enfoque de género, como se dice tantas veces, ¿qué esperaría usted con una mujer por primera vez al mando de la fiscalía?
pues que se fortalezcan todas aquellas unidades o todas aquellas acciones que tienen que ver con lo mínimo que uno esperaría es que una fiscalía fortalecida para investigar los femicidios, una fiscalía fortalecida para investigar la violencia doméstica, la fiscalía de protección a la mujer y garantizar todos los derechos que a favor de la mujer. Queremos cerrar con una sección que le denominamos la bolsa de valores. Pero esta bolsa de valores no es el valor económico como pueda pensar, sino en este momento vamos a tocar el valor de la democracia. La democracia, y usted va a decir, ¿y yo qué tengo que ver en ese valor? Queremos tener su opinión. Usted, aparte de ser un fiscal, es un abogado, es un ciudadano, es padre, es esposo, hijo, y creo que sí tuvo acceso a cierta información, audios, sobre un posible atentado de un nuevo golpe de Estado. No es información oficial, se dio nada más a través de redes, pero sí ha dado mucho de qué hablar. Cuando usted mira ese tipo de audios y la cobertura y expansión que tiene, ¿qué piensa usted bajo su figura, como le decía, de ciudadano, de abogado y de fiscal? La bolsa de valores. Bueno, yo tengo un criterio aparte de lo que se escucha en los medios. Yo veo las noticias, veo la información, pero no me resulta del todo creíble. Yo creo que todo tiene un fin, todo lleva un trasfondo. No sé qué intereses habrán, pero yo prefiero no decir nada más porque en algún momento como fiscal nos puede tocar realizar algún tipo de investigación y dar la opinión adelantada. No sería ético. Claro. Bien, vamos a finalizar con una pregunta puntual. Quiero preguntarle a Luis Javier Santos, ¿qué se perdió Honduras sin Luis Javier en la Fiscalía General? Pues no le podría decir. Yo lo que le podría decir es lo que yo tenía planificado, lo que yo tenía, lo que yo podía hacer en el Ministerio Público. No sé si otras personas pueden hacer un trabajo mejor o mejor que Luis Javier Santos, pero lo que sí le digo que lo que Luis Javier Santos tenía dentro de sus metas, dentro de sus proyectos, era dejar un ministerio público lo más fortalecido posible. Un ministerio público que fuera modelo, no solamente para Honduras, sino que para la región. Un ministerio público donde los fiscales se sintieran orgullosos de ser fiscales y que la población también se sintiera orgullosa de tener un ministerio público así. Donde los criminales le temieran al ministerio público y no que el ministerio público le tema a ciertos criminales que hay en el país. Su sueño definitivamente también es el sueño de muchos hondureños, ese ideal de que un ministerio público que realmente actúe para las personas, que son los que necesitan, que son los que buscan sus servicios. Así es, Iris, un ministerio público humano, modernizado, que tenga como centro a la población y a ese deber de servidor público, de todo el engranaje que funciona tras ellos, porque siempre decimos que justicia tardía no es justicia y el Ministerio Público tiene en sus manos evitar que haya aplicación de justicia tardía. Y que bueno, lo que usted cerraba, porque al final ese sueño suyo es el sueño de todos que esperamos que se haga realidad. Agradecemos a la participación del abogado Luis Javier Santos. Iris, gracias también. Gracias. Y a ustedes obviamente por su sintonía en este segundo episodio del podcast CNA en su primera temporada, La Silla del Fiscal. Feliz día.